Carlos Menem, un hombre que marcó buena parte de la política de Argentina, sobre todo en la década del 90, un hombre con muchas luces, con muchas sombras también. Vale la pena repasar, bueno, qué lugar va a ocupar en la historia argentina, y para eso le doy la bienvenida a Claudio Fantini. ¿Cómo andas, Claudio? Hola Valentina, un gusto saludarte. Bueno, Claudio se lo considera el impulsor del neoliberalismo en Argentina, ha estado vinculado a numerosas causas de corrupción. Si tuvieras que repasar algunos, ¿cuáles dirías que fueron sus logros y sus fracasos durante sus presidencias? Bueno, Valentina, el hecho de que por estas horas el país casi entero está de luto y está despidiendo con todos los medios casi en cadena, hablando todo el tiempo de Carlos Menem y hablando fundamentalmente bien de Carlos Menem, pero hay un punto de la Argentina, la ciudad de Río Tercero, aquí en la provincia de Córdoba, que no está de luto y que ha tomado claramente distancia de la posición que ha asumido el país casi por completo. Eso muestra que Menem tuvo claridades, pero también tuvo un lado oscuro, y ese lado oscuro fue muy densamente oscuro. En la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, estalló la fábrica militar, el depósito de armas, y fue un desastre que destruyó gran parte de esa ciudad, y siempre quedó la sospecha, la justificada sospecha, de que esa explosión que causó tanto daño a una ciudad entera tuvo que ver con el intento de borrar pruebas de una de las acciones de presunta corrupción de Menem, que fue la venta ilegal de armas a Croacia durante las guerras en los Balcanes, cuando la Argentina era parte de las fuerzas de paz que apoyaban el bloqueo, el embargo de armas que imponía Naciones Unidas sobre la región. Y el lado oscuro tiene otras oscuridades también, y muy densas. Del lado de la claridad, que explica por qué tanta gente está de luto y los medios están hablando tanto, bueno, hay muchos aciertos. Por ejemplo, la eliminación del servicio militar. En la Argentina, abrumadoramente la gente está a favor de que se haya eliminado el servicio militar, porque era prácticamente un año de esclavitud a la que se sometía a los jóvenes cuando existía el servicio militar. También se le reconoce en su momento haber rescatado el país de la hiperinflación mediante el esquema de convertibilidad instrumentado por el ministro de Economía Domingo Cavallo, aunque luego la continuidad de ese sistema de convertibilidad y la reincidencia de la Argentina con Menem en el gobierno, en el gasto público exorbitante y por ende el déficit fiscal, terminó generando un problema económico aún mayor que el que había sido la hiperinflación. También se le reconocen privatizaciones que fueron absolutamente necesarias y que nunca nadie quiso revertir, ni siquiera el hiperestatista kirchnerismo quiso revertir, como por ejemplo la privatización de los teléfonos. Y también se le reconoce, y esto sobre todo se resaltó luego cuando vinieron los gobiernos kirchneristas, que Menem gobernó sin fomentar odios políticos, no era afable, su política era afable, era un tipo que hacía política de manera amigable, y eso es muy justo reconocérselo. Ahora, en su lado oscuro, además de la frivolidad y además de la corrupción, bueno, hay puntos que son densamente oscuros. Yo siempre expliqué esa sobreactuación en el alineamiento de Menem con los Estados Unidos en una hipótesis que yo la mantengo en el terreno de las hipótesis, pero no creo que haya que descartar. Y es el hecho de que en la campaña electoral Menem había generado sospechas en la DEA de que su plan pasaba por poner a la Argentina en el circuito de lavado de narcodólares. Y por eso la DEA y por ende el gobierno norteamericano hicieron una fuerte presión, silenciosa, imperceptible ante el mundo y ante los argentinos, pero perceptible muy fuertemente para Menem, advirtiéndole sobre que tenían en vista cuál era su plan.
Claro. Y por eso Menem llegó a esa sobreactuación hasta grosera de hablar de las relaciones carnales, por ejemplo, lo que es una metáfora de mal gusto. Esto es una hipótesis, pero una hipótesis que hay que tener en cuenta porque a partir de esas relaciones carnales vinieron las 2 fragatas enviadas al Golfo Pérsico cuando la guerra por Kuwait y otros hechos muy oscuros que pueden incluir incluso la muerte del hijo de Carlos Menem. Claudio, muy brevemente, los kirchneristas dicen que el menemismo no fue peronismo, o dicho de otra manera, ¿cómo puede ser que el peronismo haya sido en Argentina cosas tan distintas como el kirchnerismo y el menemismo? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, Valentina, es cierto, el kirchnerismo dice que los gobiernos de Menem no fueron peronistas y Menem dice que los gobiernos kirchneristas no fueron peronistas. Yo personalmente creo que tanto Menem como Kirchner fueron esencialmente peronistas. Y creo que si Kirchner hubiera gobernado en la década de los 90, que es el tiempo en el que gobernó Menem, hubiera gobernado como Menem, y que Menem, si hubiera gobernado en la década del 2000, que es el momento en que gobernó Kirchner, hubiera gobernado como Kirchner, porque una de las esencias del peronismo, y está mostrado en el propio Perón, es saber percibir mejor que las otras fuerzas políticas la tendencia imperante en el mundo en los distintos momentos históricos. El primer Perón fue el Perón del tiempo del estado de bienestar, incluso del fascismo mussoliniano, el corporativismo. El Perón que volvió en el 70 ya encontró un mundo que marchaba por otro rumbo y él marchó por otro rumbo. En los 90 el mundo era el del consenso de Washington y el peronismo gobernó en ese sentido. Así lo hubiera hecho también Perón y así lo hubiera hecho Kirchner. Como que Menem, si hubiera gobernado en la década de Kirchner, cuando América Latina volvía del consenso de Washington y volvía al estatismo y a las fórmulas populistas, Menem hubiera hecho lo mismo que hizo Kirchner. Esa es una de las esencias del kirchnerismo y tanto Kirchner como Carlos Saúl Menem la supieron expresar cabalmente con sus gobiernos. Bien interesante el planteo, como siempre. Gracias, Claudio. Hasta la próxima. Abrazo, Valentina. Y nosotros vamos a volver a información del ámbito local. Se encuentran a disposición de la Fiscalía los 4 detenidos que agredieron a 3 policías.